Saludos. En este vídeo vamos a tratar el tema pirámide Illuminati. El 1 y el 2 contra el 3. Hemos visto en el vídeo anterior la pirámide Illuminati en su estructuración. Entonces, nosotros afirmamos que esta pirámide Illuminati se mueve exclusivamente en el 1 y el 2. Con el 1 y el 2 se obtiene su estructura. Satán quiere que nos movamos únicamente en la dualidad, en la dicotomía, en el 1 y en el 2, porque esto nos lleva al enfrentamiento y por tanto nos lleva a su principal instrumento de poder, entre otros, que es las guerras, una parte contra otra. En cambio, en esta pirámide Illuminati, pues del 3, de la conciliación, de la unión, del vínculo, del camino correcto hacia una posible fuente o hacia nuestro propio equilibrio, ese 3 se desecha totalmente o se intenta desechar totalmente. Entonces nosotros en este vídeo vamos a profundizar un poco más en lo que significa moverse en el 2 y moverse en el 3. Nos vamos a remitir, pero de un modo intuitivo y racional, no exclusivamente racional, al número de oro, al número phi también denominado. Pero lo vamos a hacer de un modo simple y sencillo, de tal manera que para cualquier matemático de lo que vamos a exponer a continuación seguramente se sonreiría. A nosotros no nos importa que se sonría, porque nosotros buscamos un conocimiento simple y profundo. Entonces, en el número phi, que viene a ser así, un número 1,61803, y así se continúa hasta el infinito. Entonces, en este número está un camino. Vemos que la naturaleza, en muchos órdenes, o en todos dijéramos, funciona en este esquema. Nosotros vamos a profundizar en él. Hay dos maneras de enfocarlo. Una manera espacial, dijéramos, que sería el rectángulo de oro. Esa la vamos a dejar por ahora. Pero otra, la que vamos a investigar o vamos a profundizar es en el sentido temporal. En el sentido temporal sería la sucesión Fibonacci. Sucesión, ya te está diciendo el nombre, que es un aspecto temporal, como ya hemos visto y hemos estudiado. Entonces, vamos a analizar esta sucesión. Consistiría fundamentalmente en lo siguiente: cada número de esta sucesión está formado por la suma de los dos anteriores. Así, por ejemplo, el 0, el 1, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13, etc. Pero vamos a pararnos fundamentalmente en el inicio, en el fundamento, porque aquí es donde nos encierra Satán, en el 1 y en el 2. Entonces, el 0 sería, dijéramos, el eje que hemos dicho central, el invisible, el que no participa del espacio ni del tiempo. A raíz de ahí, de ese 0, se produce en esta sucesión la primera manifestación. Manifiesta un 1, manifiesta un elemento. Bien. Ahora este elemento, para llegar al siguiente, hemos dicho que debe de ser la suma de él mismo con el anterior. Pues evidentemente el siguiente tiene que ser 1 más 0, pues es 1. Y entonces ya tenemos el 0, el 1 y el 1. Aquí es donde Satán nos quiere que permanezcamos encerrados. La serie seguiría, por ejemplo, el siguiente número pues sería el 2. Porque el 1 y el 1 te forman el 2. El siguiente número sería el 3, porque 2 y 1 te forman el 3, con los dos anteriores.
el siguiente número después del 3, tienes que coger el 3 y el anterior, 3 y 2, 5, y así sucesivamente. Nosotros vamos a profundizar intuitivamente en él. Entonces, evidentemente, entre los dos primeros unos, 0, 1 y 1, que precisamente es importante destacar que de esta serie, de esta sucesión, los únicos dos números que se repiten es el 1 y el 1. Los demás, ninguno. Los demás, ninguno. Pues bien, hay que profundizar en este 1 y este 1 que continúa. Entonces, en la manifestación inicial, el 0 manifiesta un 1. Ahora, este 1 no puede manifestar, no puede sumarse con algo que escapa al tiempo, que es el 0. Tiene que sacar de sí una parte, y entonces por eso se repite y forma el siguiente 1. Ahora bien, estos dos unos, aunque aparentemente parezcan el mismo, por intuición sabemos que no son exactamente lo mismo. Sabemos que en el centro pues existe el tercer eje. En este centro precisamente es donde está este eje, y en este centro es donde se va a ir desarrollando el número de oro, el número phi, el 1,61803. Aquí es donde va a ir formándose, en ese centro, en ese buen camino equilibrado. Satán solamente quiere que tú veas el 1 y veas el 2, porque en realidad es un mismo número, el 1 y el 1, pero si tú estás dentro, tú te ves como elemento y dices yo soy el 1, entonces la otra pared, vamos a ponerlo así, dos paredes donde nos quieren encerrar, la otra pared entonces le llamo 2. Entonces te mueves en el 1 y en el 2, pero estás en realidad moviéndote en una pared, estás moviéndote en una dicotomía, estás moviéndote en una dualidad, estás moviéndote en las dos columnas salomónicas, o en los dos cuernos de Satán. Ahí te estás moviendo permanentemente, en la dualidad. Entonces no estás viendo que en el centro, de entre ese 1 y este 2, no estás viendo que en el centro es donde está el eje de equilibrio, y donde está el número de oro, el número phi, el 1,61803, y así, ahí, no lo ves. No lo ves. Entonces vamos a ver la serie con un poquito de más desarrollo. Vamos a ver cómo sería. Entonces, una unidad, el 1, pues produce un 1. Entonces, ahora, este 1 vas a dar un paso. Entonces, el segundo 1, hemos dicho 0, 1, 1, 2, 3, así. Pues en el segundo 1, imagina, vamos a verlo intuitivamente, que estamos en ese grado de evolución, en ese 1. Tú vas a dar otro paso más, vas a seguir avanzando, vas a avanzar ahora al 2, que es el siguiente número de la serie de Fibonacci. Vas a avanzar al 2. Pues entonces tú coges tu pasado, coges tu número anterior, coges el otro número, lo asimilas, te haces uno con él, y entonces da el siguiente salto. Entonces, de este segundo 1, está el 0, el 1 y el 1, entonces en este siguiente, el segundo 1, pues lo unes con el anterior, unes tu pasado y entonces lo sumas. 1 y 1 sería 2, entonces das un paso al 2, ya eres el 2, ya has dado un avance, ya has salido un poquito de ese encierro, vamos a decirlo así. Estás en el 2, vas a seguir un progreso, vas a dar un paso más. Pues bien, recoge tu pasado. ¿Quién viene? ¿Qué número anterior es el que tenías en la serie? Tenías el 1, porque tú ya está el 1 y el 2. Pues entonces tú, que eres 2, coges tu pasado, coges el 1, te lo fundes y pegas el salto al siguiente escalón. ¿Qué resulta? El número 3, 2 y 1, 3. Ya estás en el 3. Vas a seguir avanzando equilibradamente, formando ese número de oro, vas a seguir formándolo. Pues entonces, si estás en el 3, pues coge tu pasado, vamos a decirlo así, toda tu experiencia, etcétera, etcétera, y entonces te coges a ti mismo, que eres el 3, coges el anterior, lo fundes y pegas el siguiente paso. 3 y 2, 5, entonces ya eres 5. Vas equilibradamente, vas en el 5, como toda la naturaleza que vemos el phi representado. Estás en el 5, vas a seguir avanzando equilibradamente, pues si eres 5, coge todo lo que has vivido, coge toda tu experiencia, y el 5, ¿qué tenías anteriormente del 5? Tenías el 3, pues ahora fúndete, tú eres el 5, te fundes con tu 3 anterior, 5 y 3, 8, y ahora ya eres el 8. Y así progresivamente, eres el 8, pues coges el 8 con el 5, ya el siguiente eres el 13. Y ese es el fundamento espiritual del camino de la sucesión Fibonacci. 0, la divinidad, el punto central, no participa. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así.
En esa sucesión, si establecemos, en vez de la unión, establecemos la razón o la división, vas efectuando las divisiones, dices 1 dividido entre 1, los dos primeros números, pues te da 1, ya tienes el 1. Sigues, ahora tienes el siguiente número, 2. 2 entre el anterior dividido, 2 entre 1, pues te da 2. Ya tienes el 1 y tienes el 2. Pues bien, el phi va a moverse siempre entre el 1 y el 2. Va a seguir avanzando. Porque entre el 1 y el 2 está el phi, el número de oro, que es 1,61803. Siguiendo haciendo esa práctica de este tipo de división, estás en el 2. Estás ahora mismo en el 2, pues el siguiente número es el 3. Pues ahora el 3 lo divides entre el anterior. 3 entre 2 ya te da el 1,5. Ya entre el 1 y el 2, pues ya está en el centro, el 1,5. Y así continúas. Ahora el 5 lo divides entre el anterior, entre el 3. Y ahora tendrás el 1,666. Entonces ya empieza a formarse, ya se va formando el 1,61803. A medida que avances, pues irá avanzando. Es decir, de esa manera estarás avanzando equilibradamente entre el 1 y entre el 2, entre la dualidad. Pero ya no estarás avanzando en la dualidad, ya estarás avanzando con un sentido de triunidad, porque estás avanzando, estás acercándote a ese centro, a ese eje. Estás avanzando equilibradamente, estás reconociendo la triunidad, que es de donde no quiere Satán que la reconozcamos. Entonces, ese número phi, que también se concretiza en la espiral phi, te va marcando tu camino correcto y equilibrado en esta dimensión en la que estamos. Estamos yendo hacia el centro. Lo importante no es que llegues, no vas a llegar, evidentemente, pero vas a estar siempre equilibrado. De tal manera que si existen otras dimensiones, vamos a ponerlo ahora que existen las dimensiones positivas. Bien, pues esas otras dimensiones, los seres de esas otras dimensiones positivas, pues tendrían muchísimos más decimales, dijéramos así, estarían más cerca de la fuente, diríamos así. Pero en su mirada estarían en la misma recta que estamos nosotros, porque nosotros estamos equilibrados en ese punto, y ellos también están equilibrados. No formaríamos una unidad, seríamos distintos porque no existe exactamente la igualdad, pero estaríamos con una comunidad de camino, estaríamos los dos en el mismo camino. Eso es muy importante, eso es importantísimo. Ya al movernos en la triunidad, en el 3, pues ya no estaríamos en la dualidad, donde Satán quiere estar y quiere que permanezcamos. Él y sus huestes, dijéramos así, ellos ya han abandonado este camino. En este equilibrio inicial de cerebro izquierdo, cerebro derecho, ellos han optado por uno de los extremos, por el cerebro izquierdo, por el racional. Han sacrificado la emoción y el sentimiento, la han sacrificado totalmente por permanecer aquí, dijéramos así. Entonces ellos no siguen, pero conocen perfectísimamente de lo que estamos hablando, pero lo utilizan para el sosjú, para la esclavización y para ellos mantenerse. Entonces, Satán siempre quiere que tú participes en el 1 o en el 2, que participes. A él no le importa si el 1 es el bueno o el 2 o es el malo. A él le da igual, él quiere que tú entres en su juego. La representación más clara, en una de las películas clave que ellos te ofrecen, la película Matrix, Morfeo le ofrece la dualidad a Neo. Le dice, mira, escoge, si quieres saber la Matrix y saber incluso ser tú un libertador de la humanidad, siempre te lo ponen bonito, pues escoge entre el 1 o el 2. Pero si escoges ya en su juego. En otros vídeos seguiremos profundizando cuál sería la actitud correcta de Neo, para no entrar en el juego de Satán, para no sentirse implicado en su juego de dualidad del 1 y del 2. Con precipitación, esto merece estudiarse y meditarse. Nos despedimos deseando discernimiento para todos y para nosotros.